Hola a todos, mi nombre es Paola Ortega, yo soy CEO de la empresa Global Networking que ha creado el Global Future Commerce Make Ecuador Competitive Again de la mano de la Cámara Ecuatoriano-Americana de Cuenca. Tenemos preparado para ustedes una entrevista en el marco de este evento que tendrá lugar el 22 de enero de 2026 en Jardines de San Joaquín en Cuenca, un evento donde pretendemos que todas las mentes que están trabajando por la integración regional, por el empleo, por la productividad y por hacer un país más competitivo, se den cita para darle una pensada a cómo tiene que ser nuestro futuro. Para esto tenemos dos invitados especiales que nos acompañarán aquí. Emilia Crespo, que ella es gerente de Asincomex, que ha hecho posible la entrevista con Diego Caicedo, director general de la Comunidad Andina. Para poderles presentar, le invito al escenario a Inés Vintimilla, que es presidente de la AmCham de Cuenca. Bienvenida, Ine. Gracias, querida Paola. Qué gusto estar aquí, saludarles a todos e invitarles nuevamente el 22 a Cuenca, donde tendrá lugar este importante evento Future Commerce. Yo también estoy muy complacida de tener aquí a Diego Caicedo, director de la CAM, que va a ser uno de los destacados panelistas de este importante evento. Querido Diego, bienvenido. Qué gusto estar contigo. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Inés. A todo el equipo de Future Commerce, AmCham y Asincomex. Sí, para mí es un gusto estar aquí y poder atender esta entrevista. Para mí es un honor y poder comentar algunas cosas de lo que sabemos desde acá. Excelente, querido Diego, excelente. Muchísimas gracias, Inés. Me quedo con Diego. Y vamos hoy día a enfocar esta entrevista y le vamos a invitar en el escenario a Emilia Crespo, que ella es gerente de Asincomex. Emilia, bienvenida. Cuéntanos un poquito, les voy a pedir a Diego y Emilia que nos cuenten un poquito en qué están trabajando, cómo miran ustedes el tema de el evento. El Future Commerce es un evento que se enfoca en buscar un país más competitivo en los ejes de productividad, empleo, competitividad, justamente desde el enfoque tecnológico. Y es muy importante la labor que ustedes hacen desde mover el comercio. Entonces, siendo este el caso, les pido que se presenten y que nos cuenten un poquito lo que están haciendo. Diego, te doy la palabra a ti. Listo, gracias. Bueno, Diego Caicedo, director general de Comercio de la Secretaría General de la Comunidad Andina, acá en Lima, Perú. Ya estoy 5 años acá y he transitado por algunas áreas de la Secretaría. También he sido director general del área de transformación productiva e integración física y en algún momento encargado de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Tratamos desde acá, digamos, con una visión más regional, impulsar el comercio como una vía para el desarrollo de nuestros países y finalmente lograr el beneficio a los ciudadanos andinos, con muchas herramientas, proyectos y desde el marco normativo tratar de impulsar iniciativas que, como digo, beneficien a los 4 países. Excelente. Y Emilia, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola Pau, ¿cómo estás? Inés, qué gusto. Diego, encantada de compartir este espacio contigo. Realmente es muy importante tocar estos temas que son el futuro del comercio y cómo llegar a apoyarles a las empresas a ser competitivos de nueva. Bueno, comentándoles un poco sobre mi background en el tema de comercio exterior. Tengo más de 13 años de experiencia en estos temas, mucho tiempo en el sector público, dentro de las negociaciones comerciales, también como directora de aduana, y realmente ahí se cerró mucho este círculo entre políticas de comercio exterior, implementación de las políticas y estar muy, muy cerca del sector privado, de los gremios, y este rato desde Asincomex es justo lo que apoyamos y asesoramos a las empresas en cómo ser competitivos nuevamente, en optimizar tiempos y costos y adentrarse a este mundo del comercio exterior, por ejemplo, a través del e-commerce, que es una de las ventanas este rato para internacionalizar los productos y sobre todo del comercio transfronterizo. Un gusto con todos. Muchísimas gracias, Emilia. Aquí les quiero hacer una pregunta a los dos y quisiera que Diego me conteste y después Emi nos diga un poco su visión. Pero en el contexto del Congreso del Future Commerce, la primera pregunta es, vamos a hablar de competitividad y productividad regional. ¿Qué consideran ustedes que hace falta para poder elevar la productividad regional?
sabiendo que hay muchos desafíos. Hay un informe del Banco Mundial que dice que hay un siglo de diferencia, de retraso en crecimiento en relación a países europeos. ¿Cómo ven ustedes este tema y en dónde están las oportunidades para poder disminuir esta brecha, sabiendo que la inteligencia artificial es algo que nos puede o ayudar a ser más competitivos o hacer que esa brecha crezca un poquito más? ¿Cómo ven ustedes este tema, Diego? Gracias, es una pregunta bastante compleja, nos podríamos quedar días conversando de esto, pero trataré de ser sucinto y sobre todo dar algunas ideas, digamos, desde la perspectiva de la CAN. Mira, la competitividad es un asunto de carácter permanente, un reto, un desafío que tienen los países de la región. Yo te puedo hablar desde la visión de la Comunidad Andina. Cada país tiene además hay unas brechas distintas, la competitividad en Colombia, lo que sucede acá en Perú, lo que le pasa a Bolivia y lo que sucede en Ecuador. Ecuador con la notación de que es además una economía dolarizada, ¿no? Y eso nos pone yo digo una camisa de fuerza, pero que también presenta oportunidades, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo permanente. Yo creo que tienes que hacer una mirada integral a varios aspectos, desde los temas laborales, desde los temas productivos, buscar espacios donde las empresas ecuatorianas puedan definitivamente dar o subir ese escalón para no solamente exportar, sino consolidarse nacionalmente. Entonces, ahí hay muchos retos, ¿no? Tanto desde el lado gobierno, lado sector privado. Tú has anotado algunas cosas también que son consideraciones que ahora hay que tener en cuenta y que antes no las había. El desarrollo tecnológico, los temas ambientales inclusive, que ahora hay mucha regulación afuera donde tú tienes que tener ciertas consideraciones. Pero yo te daría unos tips para las empresas que quieren dar ese paso. Yo creo que hay que trabajar muchísimo en 3 aspectos. Calidad, que es algo que sin duda significa inversión, pero que al final del día se traduce en posibilidades para las empresas. Calidad, mejora de producto, mejora de presentación, cumplimiento de normativa internacional. El tema de la cantidad, muchas veces lo que le sucede a las empresas ecuatorianas es que no tienen los volúmenes suficientes para poder exportar ante demanda que hay en los mercados de los países desarrollados. Entonces, ese también es un aspecto que hay que trabajar y creo yo que hay que dar una mirada a otros países, es decir, pensando en consolidar inclusive carga con otros mercados y llegar a terceros países. Entonces, ahí también tienes un aspecto donde hay bastante materia para trabajar. Y te decía continuidad, porque muchas veces lo que sucede es que exportaciones, y siempre me referiré a este aspecto que finalmente es donde tú tienes oportunidades, porque para una economía como la ecuatoriana, la forma que ingresen divisas a la economía es vía exportación o vía inversión. Entonces, en el componente que nos corresponde, pensamos que la exportación sí puede mover la aguja de la economía, generando además empleo, inversión y oportunidades para todo un segmento grande. Hay que recordar, y un dato que es interesante y que yo siempre lo recalco, que el tejido productivo en la región está conformado por alrededor del 90% de todo ese tejido productivo por pequeñas y medianas empresas. Y el 60% se genera empleo en todos esos segmentos. Entonces, es un dato no menor. Digamos, hay cifras que ya están establecidas. Entonces, tenemos que enfocarnos ahí porque las empresas grandes definitivamente ya tienen su músculo financiero para arrancar. Pero ese trabajo no lo hace solo. Son los gobiernos también que tienes que darte el marco adecuado para que sucedan estas cosas. Ahora bien, no solamente es un trabajo de gobierno, también hay que hacer mucho desde la parte privada, pensando siempre en innovación. Lo que produce en la región son normalmente los mismos productos, o sea, lo que tú encuentras acá en Perú, lo encuentras tal vez en Colombia, lo encuentras en Perú y en otros países con climas y situación geográfica similar. Entonces, ¿dónde está el quid del asunto? Es identificar dónde están esos espacios para darle un valor agregado a esos productos, pero además buscar nichos muy especializados donde estos productos no caigan en una canasta de casi productos primarios, sino que sean reconocidos por alguna característica especial. Entonces, es un trabajo público-privado que debe ser, como digo, acompañado además por inclusive en algunas oportunidades financiamiento. Muchas de las empresas nuestras en la región no tienen acceso a ese financiamiento y entonces ahí se vuelve un reto mucho más difícil. Desde acá, desde la CAN,
mira, hemos trabajado en varias cosas que, digamos, puedan contribuir a eso. Primero, tenemos una zona de libre comercio que ya permite la circulación de productos y bienes sin pago de aranceles, y eso creo que es un plus, es una oportunidad que tenemos como región. Hay un mercado ya consolidado, entonces tú podrías vender los productos de Ecuador al mercado peruano, al mercado colombiano sin pagar aranceles, ¿sí? Hay cifras que muestran que la gran parte de los productos que se exportan en la comunidad andina son de carácter manufacturado, es decir, mucho de lo que vendemos ya son productos que tienen mano de obra incorporada, insumos, materias primas que son trabajadas y que le dan otro valor a esos productos. Entonces, eso por una parte. Lo segundo es que tienes una normativa que tiene carácter supranacional. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que decidimos en la CAN es de carácter obligatorio y vinculante para los países. Pero además la normativa no pasa por los espacios de los congresos, porque imagínate lo que significaría eso. Aprobaciones larguísimas y demás. Esa potestad la tenemos desde acá y eso nos da un plus y es algo que yo digo es la cereza del pastel, porque nos permite, digamos, nos genera otro tipo de oportunidades, es decir, certeza jurídica. Tenemos una zona de libre comercio, o sea, previsibilidad en términos de a dónde estás vendiendo y bajo qué condiciones. Entonces, hay toda una estructura que creo que todavía no está totalmente aprovechada y que al día de hoy yo creo que hay espacio para que las empresas ecuatorianas, en este caso, puedan ir pensando en un mercado natural, un mercado cercano, un mercado donde hay 114 millones de consumidores. Acuérdate que entre los 4 países estamos hablando de 114 millones de consumidores. Entonces, creo que es el escenario adecuado, además en un contexto internacional muy complejo, donde las normas del comercio internacional de alguna manera han sido, no sé si decir la palabra vulneradas, pero vistas por encima y que ahora se están poniendo reglas principalmente desde los mercados desarrollados, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar esa mirada a la región y poder también generar ese comercio desde acá? Con el componente digital, que creo que también es importante, no hay que perderlo de vista. Muchas empresas están incorporando tecnología, el tema de la transformación digital, y desde acá también de la CAN, te lo puedo comentar en otro momento, pero estamos haciendo muchos proyectos que van enfocados a mejorar la facilitación del comercio y reducir los tiempos de exportación. Entonces, más o menos esas ideas te podría dar por el momento. Oye, Diego, y antes de pasarle la palabra a Emilia, sí te pregunto, siguiendo el hilo de lo que nos dices, ¿tú crees que tenemos ya, obviamente la CAN tiene ya algunos años, tú nos contarás el tiempo de vigencia que tiene la comunidad andina, pero ¿tú crees que ya existe esta cultura de verse como un bloque? Y porque en este congreso estamos hablando de competitividad y a veces nos vemos en un mismo país, podemos ser súper agresivos en competir entre unos y otros y lo que generamos es una polarización en vez de una unión. Y yo varias veces he hablado con gente que más bien busca estos clústeres, que busca porque es lo que tú dices, o sea, si no generas volumen, ¿cómo eres competitivo en mercados masivos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que ya llegamos a esa etapa de madurez, de poder darnos la mano y realmente pensar como bloque tipo Unión Europea, que viniendo al caso, la Unión Europea también tuvo sus desafíos y sus cosas, porque obviamente hay muchos parámetros que podrían hacer que no le haga sentido a un país o a otro. ¿Cómo lo ves tú esa parte? Mira, todavía creo que hay espacio para recorrer, al menos desde acá lo que nosotros siempre promovemos es que veámonos como ciudadanos andinos, pero acuérdate que las relaciones entre países finalmente son por intereses políticos, intereses comerciales. Lo que hay que encontrar son esos mínimos comunes y ese lenguaje común que, digamos, al empresario le interesa, es identificar esas líneas de acción donde pueden accionarse con otros empresarios de otros países. Finalmente, si hay un beneficio para ambos, yo creo que puede haber acuerdos. El propósito, digamos, es más bien pensar en dónde ellos puede haber esas convergencias entre empresarios y buscar esas oportunidades, porque no necesariamente en todos los casos va a haber esas oportunidades. Los empresarios compiten también y eso hay que reconocerlo. O sea, si tienes un exportador de arándano en Perú y exportador de arándano en Ecuador, bueno, buscarán cada uno sus oportunidades. Perú tiene una red de acuerdos comerciales, Ecuador ha comenzado en ese camino y creo que hay bastante espacio para lograr eso. Entonces, es donde haya puntos en común. No en todos los casos lo va a suceder, pero
la perspectiva y digamos como el paraguas general es que todos nos veamos como ciudadanos andinos, pensando no solamente desde la perspectiva del comercio, sino en otras áreas, por ejemplo, en temas de integración física, interconexión eléctrica, mejora de las telecomunicaciones. Si hay buena logística, evidentemente tú vas a poder llevar los productos a la región, a otros países de Bolivia, Colombia y Perú, y eso va a permitir, digamos, mejoras en términos de competitividad, mejoras en precio y llegar a más consumidores, ¿no? Entonces, son variables que hay que considerar, yo no lo escribiría en piedra, hay que ir avanzando en esa perspectiva de sentirte ciudadano andino como los europeos, que les costó unas cuantas décadas. Acá este proceso de integración tiene 56 años y yo diría que es uno de los más sólidos de América Latina porque a diferencia de otros, esto no es solo un acuerdo comercial, sino que tiene componentes políticos, componentes sociales, componentes de integración física. Entonces va mucho más allá y es por eso que a veces nos cuesta más tratar de acordar cosas porque estás comprometiendo inclusive temas de legislación nacional. Pero si bien el camino es complejo, puedes ir consolidando cosas, sobre todo, como digo, identificando esos puntos o líneas en común. Muchísimas gracias. Y en este sentido quisiera preguntarle a María Emilia el tema logístico. Ustedes como expertos en comercio exterior nos pueden decir en dónde están esos puntos donde realmente hay oportunidades en temas de competitividad. Sabemos que ustedes estaban hablando mucho sobre el megapuerto de Chancay. ¿Qué implicaciones tiene eso para el Ecuador y cómo los empresarios pueden ver esa integración como una oportunidad? Muchas gracias, Pau. A ver, yo creo que algo importante en el tema de integración regional es el tema de las cadenas globales de valor, que creo que es un tema que se ha hablado mucho en diferentes debates y demás, pero creo que este rato ya no es solo una discusión a futuro, sino algo que este rato ya se está viviendo. Y en el ámbito logístico, esta estructura de integración regional es muy, yo creo que es justamente les ayuda a las empresas a ser competitivos. Este rato Perú se ha desarrollado enormemente en el ámbito logístico. Tenemos un megapuerto de Chancay que tiene tecnología de última punta, son totalmente puertos automatizados, están trabajando en una conectividad no solo con los países vecinos, en este caso con Ecuador, sino este rato con Brasil. Tienen ya un proyecto hasta de un tren, además de la conectividad terrestre, y yo creo que eso sí va a ser el nuevo hub logístico de Latinoamérica hacia, específicamente este rato hacia el Asia, a través de este puerto. Y a Ecuador nos conviene porque está geográficamente en una ubicación que podemos llegar a través, ya sea de vía marítima o vía terrestre, de una manera muy ágil. El rato que hablamos de cadenas globales de valor es importante hablar también de una especialización que tienen los países. Creo que Diego dejó muy claro que el rato que nosotros hablamos de internacionalización, no solo busquemos hacia China, hacia Estados Unidos, sino miremos un poco hacia nuestros vecinos, en el término, por ejemplo, de la comunidad andina. Estamos hablando de 114 millones de habitantes, en donde podemos llegar a ser más competitivos por el hecho logístico. Poder llevar una carga de Ecuador a Perú, a Colombia, podemos llegar a tener costos mucho más competitivos que llevar a Estados Unidos o a la China. Y yo creo que en ese eje es transversal esta cooperación entre empresas para poder unir esfuerzos también y conectarse entre sí. Pero también le veo desde otra perspectiva, en el sentido que empresas que tengan un giro de negocio en común puedan unirse para acceder a estos mercados tan grandes como, por ejemplo, es China, India, y poder cumplir con los volúmenes que te exigen este tipo de países. Y eso lo estoy viendo también ya al día a día de en nuestro trabajo, que hay clientes que han perdido un poco ese ego, si se puede llamar, ese recelo de no unirse a otras empresas de otros países,
y están ya emprendiendo en acceder a estos nuevos mercados que te piden volumen. Y en el marco de la comunidad andina nosotros tenemos algo que nos permite y nos beneficia y nos facilita el comercio, que es la acumulación de origen, para acceder a estos países con los beneficios y las preferencias arancelarias. Entonces, cada vez creo que existe mucho más tendencia hacia estas cadenas globales y también no solo en el tema de mercancías, sino en el tema de servicios. En servicios es mucho más transversal el tema de cruzar estas fronteras, de trabajar en equipos. Tenemos mucho... Dímelo a mí, que yo llevo 10 años trabajando para España y Portugal desde mi casa en Cuenca, así que esa parte te la compro entera. Y de hecho, cuando estábamos en el ministerio con Diego, trabajamos muy fuerte nosotros en el tema de servicios, porque siempre estamos enfocados en el tema de mercancías, del petróleo y demás, pero el tema de servicios es un rubro gigantesco que es muy difícil contabilizarlo en tema de datos en el país, porque es abstracto y no todos están familiarizados sobre los diferentes modos de exportaciones de servicios, porque algunos lo están exportando servicios, pero no se dan cuenta. Entonces, yo creo que esos dos aristas son importantes, hablar siempre de mercancías y servicios y mucho más en un tema de una integración regional. Y aquí me hago una pregunta, porque en este punto sí me quiero detener, porque en el Global Future Commerce vamos a hablar de un tema que nos parece trascendental. Hemos hablado con muchos empresarios que nos han dicho, oye, que necesitamos un upskilling. Pues estamos en un momento en el que las industrias tienen que dar un salto, sí o sí, un salto tecnológico, tienen que adaptarse a una nueva era, pero hay por un lado hay fuga de talento, porque tal vez no está tan conocido, como tú dices, Emilia, no es tan claro que un buen profesional puede mantenerse físicamente en el país, pero que puede trabajar tranquilamente prestando servicios en el exterior, y tenemos una fuga de talento porque mucha gente se va a estudiar y se queda trabajando en otros lugares y no regresa al Ecuador, aunque tiene la aspiración de volver, pero físicamente se queda en otro lado. Ayer tuve una conversación súper interesante y me decían, Paola, si te fijas, en muchas cúpulas de empresas grandes, los directores y los gerentes generales son extranjeros y hay mucha búsqueda de talento fuera. Y yo sí quisiera, Diego, María Emilia, un poco su perspectiva sobre este tema, porque es un tema de empleo. Y yo quisiera, en este caso, Diego, preguntarte cómo tú ves, por un lado, la evolución de cómo tiene que ser este upskilling de los profesionales hacia las nuevas, porque obviamente la comunidad andina tiene sus propias características. No estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de nuestra realidad. Y en esta realidad, ¿cómo tú ves que deben ser los profesionales en la era en la que estamos viviendo? Sabemos que la inteligencia artificial nos pide matemáticos, nos pide, ¿sabes?, analistas de datos, pero en nuestra realidad, ¿qué perfiles tú ves hacia dónde debe apuntar la academia? ¿Cómo tiene que ser? ¿Y cómo ves el futuro del empleo en una integración regional? Ya, no, es una pregunta interesantísima porque además creo que pone los puntos sobre las IES en un tema que para el Ecuador y para la región creo que es importante, el tema de la educación. O sea, creo que pensar cuando tú hablas al inicio de temas de competitividad, tenemos que pensar también en educación. Creo que lo que ha faltado y donde se deberían generar mayores sinergias es entre las necesidades del empresariado y lo que ocurre en las universidades. Creo que ahí todavía falta un espacio de diálogo donde se puedan complementar y decir, hey, desde el lado de las empresas necesitamos este tipo de especialistas. Creo, sin embargo, que todos los jóvenes ahora creo que vienen con el chip ya incluido de ser muy tecnológicos, son nativos digitales, entonces están en otra, ¿no? Tal vez nosotros pensamos que todavía va a faltar mucho, pero ellos ya vienen con ese chip integrado y yo los veo más bien muy acelerados en tratar de tener todas esos skills, digamos, esas habilidades que les permita irse integrando de mejor manera en estos nuevos trabajos. De todas maneras, creo que las profesiones tradicionales, al menos en la región, van a continuar por mucho tiempo. He estado participando en eventos donde veo que en cada uno de los ámbitos, y recientemente estuve viendo lo que sucedía en Aqua Expo, que es un evento que sucedió en Guayaquil, donde están todas las industrias relacionadas al sector camaronero, y todas ya tienen un componente tecnológico.
Y muchas de ellas están, la gente que te explica los productos y demás, son jóvenes que ya están integrados a ese chip y te dicen, mira, estamos utilizando inteligencia artificial para la mejor alimentación de las larvas de camarón, estamos haciendo esto con drones y estamos activando este tipo de cosas. Entonces yo sí creo que la juventud está, más bien son las que demandan y dicen y exigen tener más formación en temas tecnológicos complementado con la formación de base. Lo que sí falta es estructurarlo más, ¿sí? Que todas esas carreras sean integradas de manera ordenada con el trabajo entre la academia y el sector privado. Y también creo que no hay que perder la mirada de todo lo que sucede a lo que pasa en las universidades públicas, ¿no? Creo que hay muy buenas universidades públicas en nuestros países, lo que hay que también integrarles a ese grupo de jóvenes que tal vez no tengan el mismo nivel de acceso y que permitiría que todos vayamos a la misma velocidad y todos se puedan integrar. Yo veo que muchos jóvenes ahora de Ecuador sin problemas se integran a empresas en el exterior. Antes eso no ocurría. Hay mucha movilidad. Muchos chicos viajan desde temprana edad y entonces están con el chip, pero además, como digo, tienen muchísima información. Entonces, tal vez articular, no soy tan amigo de crear marcos legales muy así. La tecnología, ya no, yo creo que hablamos de la uberización de la economía. En este sentido, la economía digital va más rápido que la regulación. Mucho más rápido. Entonces hay que pensar en eso, pero desde una perspectiva de generar proyectos, iniciativas que los integren rápidamente a los jóvenes, ¿no? Y creo que no son pasos tan difíciles, es un tema de buscar consensos, acuerdos y un diálogo nacional donde sea la prioridad el tema de educación. Totalmente. Emi, un último mensaje, porque nos extendimos un poquito. Quisiera que nos dejes un último mensaje de cómo tú lo ves, porque estos temas los vamos a tratar a fondo en el Global Future Commerce, porque de hecho un tema importantísimo va a ser la academia. Vamos a hablar específicamente de este tema de upskilling, de cómo vamos a poder proyectar los empleos del futuro para adaptarnos y ser competitivos. Y algo que me encanta que los empresarios me han dicho y que yo coincido plenamente, es que el Ecuador tiene un talento especial. La gente ecuatoriana tenemos eso, yo no sé, somos resilientes, somos optimistas, tenemos, como me dijeron a mí en mi máster, todo lo demás es rock and roll, o sea, vivimos y salimos adelante con apagones, pero seguimos, ¿sabes? Y eso es muy, muy apreciado en el extranjero, los que tenemos esta suerte de tener este tema de internacionalización y hacer negocios internacionales. Los ecuatorianos estamos muy bien apreciados fuera por esto que nos caracteriza, pero es cierto que, como tú dices, puede haber una brecha, o sea, la inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo en el mundo puede generar una brecha muy, muy grande entre los que acceden y los que no acceden. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande y yo ya les voy adelantando que tenemos un experto que va a hablar sobre temas académicos y cómo están viendo un nuevo modelo incluso en este sector. Emi, te dejamos con un último mensaje que nos cuentes y de ahí le damos un último mensaje a Diego. Bueno, este tema yo creo que es muy importante, que la inteligencia artificial está transformando el empleo y es una realidad que se vive hoy en día, pero yo creo que la inteligencia artificial viene a ser una herramienta para los diferentes trabajos que se realicen, porque de todas maneras tiene que estar una persona atrás de eso, alimentando sobre todo con datos, porque la inteligencia artificial sin datos no sirve. Y quien crea y genera los datos es un grupo de trabajadores que tienen que ir generando esos datos. Y obviamente está totalmente vinculado ya hacia atrás con la academia, con las diferentes también carreras que se tienen que ir innovando, porque sí hay las tradicionales, pero este rato hay que irse innovando sobre las nuevas perspectivas también que tienen las empresas, de cómo la inteligencia artificial automatiza esas tareas. Entonces ya sería cómo las personas tienen que llevar a cabo esas tareas automatizadas a ser mucho más eficientes. Y bueno, como último mensaje, más bien muy agradecida con este espacio, más bien les esperamos a todos. Vamos a hablar de temas muy, muy novedosos y sobre todo cómo llegar a ser competitivos nuevamente desde el ámbito
de la facilitación del comercio, cómo optimizar los costos, cómo esa logística, que es un rubro muy importante dentro de los costos de los productos, llegar a ser mucho más prolijos, mucho más ágiles, ver hacia la internacionalización de los mercados, aprovechar los acuerdos comerciales que tenemos suscritos, los que están en proyección también, tenerlos en el radar, en la mira, porque existen muchas oportunidades que están de hecho ya ahí, pero no se les están utilizando, y yo creo que eso es una déficit de cómo las empresas no llegan a ser competitivos. Verle también todo el tema de las MIPYMES para mí es el rubro más grande, como mencionaba Diego hace un instante, cómo mueve la economía, y hacia este sector que es de las MIPYMES, el e-commerce es una manera de cómo llegar a esos nuevos mercados, no necesariamente con volumen y no necesariamente también teniendo nuevos compradores, sino a través de los diferentes canales de comercio electrónico, empezar a comercializar y vender y salir un poco de este status quo o de este miedo de internacionalizarse y buscar nuevos mercados. Más bien, muchas gracias y les esperamos para comentarles más en este excelente taller que va a darse. Evi, muchísimas gracias. Diego, tú, una frase final como que, y también en el marco de por qué el Future Commerce y este tipo de encuentros valen la pena, y por qué, y un poco qué se van a encontrar en el marco de este evento cuando tú nos acompañes como speaker. Mira, yo creo que hay cosas que pueden mover la aguja, y una de ellas es el comercio. CEPAL decía que hay 3 variables que todavía debemos atacar como región, y que son la debilidad institucional, el bajo crecimiento económico que hay en la región y la corrupción. Son temas que afectan a todos nuestros países, pero que al mismo tiempo escuchamos estas otras cosas. La resiliencia que hay por parte de las empresas, de los ciudadanos, en este caso los ciudadanos en Ecuador, de los ciudadanos andinos, que más allá de las problemáticas que vivimos cada día, nos impulsa a seguir siendo innovadores, a seguir tratando de competir, a seguir tratando de sacar a las familias y a nuestros países adelante. Entonces yo creo que hay oportunidades, y eso es lo que nosotros en este evento les queremos enviar ese mensaje. ¿Dónde están esas oportunidades? ¿Qué es lo que hay que hacer para mover esa aguja? Definitivamente no es una empresa, son muchas las que tienen que hacerlo, pero si todos nos ponemos ese chip, creo que lo podemos lograr. Entonces, invitarles al evento, gustosos de estar ahí, y nos vemos próximamente. Diego, María Emilia, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Gracias a ti, Un Paola. gusto. Gracias. Chao.